Bendiciones, estamos contentos de estar con ustedes en esta hora para dar principio a nuestro programa Zona Sobrenatural. Y pues en estos días nos hemos estado gozando, dándole la honra y la gloria al Señor en diferentes programas y estamos listos para seguir con nuestra programación regular, trayéndoles los temas que hemos estado hablando anteriormente acerca de los códigos del reino y tratando de llevar una enseñanza que traiga un efecto, un cambio positivo a la actitud, a la mente, ¿verdad? Y al espíritu del pueblo de Dios. Este es el propósito. Y en esta tarde pues estamos aquí listos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Me acompañan en esta tarde nuestras hermanas del grupo de la Iglesia El Verbo de Dios. Está nuestra hermana Miriam, ¿verdad? Que ya ustedes la conocen. Nuestra hermana Erika, también con nosotros en esta tarde, en este programa. Y pues vamos a disponernos para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Como ya algunos de ustedes pues ya nos conocen, estamos hablando acerca del reino de Dios, acerca, ¿verdad?, enseñanzas relacionadas con el reino de Dios, que pues hay alguna diferencia, a veces hay un poquito de controversia también entre la gente. La doctrina que hablamos pues no es una doctrina nueva, no es algo diferente en cuanto a doctrina. Creemos, estamos en todas las bases bíblicas, ¿verdad?, de nuestra iglesia pentecostés. Creemos en el poder de Dios, creemos en los milagros, creemos en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, creemos en la salvación, ¿verdad?, por la fe en Cristo Jesús. Y únicamente nuestro enfoque que se hace un poquito diferente a veces es que presentamos a la gente el reino de Dios de una forma práctica, ¿verdad? De todo lo que se está hablando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla del mover del poder de Dios que hicieron los discípulos del Señor Jesucristo. Creemos que esta es la senda antigua, que este es el punto de partida bíblico, y en estos días pues creemos que Dios está trayendo un avivamiento fuerte, poderoso, donde está restaurando esa vida poderosa del reino de Dios. Y en esta tarde pues tenemos aquí a nuestras hermanas que les quiero también hacer unas preguntas, ¿verdad?, relacionadas con el reino de Dios, para hacer notar algunas diferencias prácticas, ¿verdad?, de lo que es la iglesia tradicional, ¿verdad?, a la iglesia de reino. Y queremos que nos den su punto de vista, ¿verdad?, su opinión, como en sus propias palabras, qué es lo que ustedes notan, la diferencia entre la iglesia tradicional y una iglesia de reino, que es donde nos estamos moviendo, que es la enseñanza que estamos trayendo. ¿Tú cómo describirías esta diferencia, Miriam? Bueno, pues la iglesia tradicional es básicamente como las enseñanzas de cada culto. Pues es decir, están cómodos todos con lo que les dicen. La iglesia no se inquieta. En una iglesia de reino, el predicador, el que está al frente, se puede decir, inquieta al pueblo, a tomar el poder que Dios le ha dado para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. A ver, vamos a preguntar a nuestra hermana Erika, ¿verdad?, que nos dé también su punto de vista. ¿Cómo describes tú la diferencia? Bueno, primeramente que el Señor les bendiga. La iglesia de reino es la que se basa en las predicaciones, donde llevan a las personas a otra dimensión más sobrenatural, sobre las predicaciones y todo eso. Y pues es lo que yo entiendo. Amén. Bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad?, en sus palabras nos dicen su punto de vista, ¿verdad? Como ven, tal vez a lo mejor
entienden un poco más que lo que a veces se puede expresar así de pronto, ¿verdad? Pero gracias a Dios por estas jóvenes y la mayoría de nuestra gente, nuestros jóvenes y de la iglesia, ¿verdad? Pues he sido, ¿verdad? Puedo decir bendecido porque veo que hay avances. Estamos viendo muy buenos avances a nivel congregacional, a nivel, ¿verdad? El grupo de los jóvenes y en todos los ministerios. Estoy viendo que realmente están avanzando muy bien, con un buen entendimiento, muy buen nivel de revelación y su esfuerzo. Se están tratando de ubicarse, de ponerse en el lugar que Dios quiere que estén. Entonces, en esta tarde vamos a estar hablando, ¿verdad? Un tema muy importante que prácticamente es el siguiente de lo que estamos trayendo como una serie de enseñanzas, y en esta noche pues vamos a estar trayendo esta que sería prácticamente la tercera parte, porque en el mes pasado prediqué nada más 2 veces, pero gracias a Dios esperamos que en esta nueva temporada sí pueda estar en más programas con ustedes. Vamos a pedir para que nos den la lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y el versículo 3 en adelante, ¿verdad? Para estar leyendo la palabra de Dios, y así voy a estar, ¿verdad? Pasando para tomar mi lugar, donde voy a estar predicando, así mientras nuestra hermana da lectura a este pasaje de la Escritura. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 3:3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues gracias a Dios por este texto de la palabra del Señor, ¿verdad? Desde aquí vamos a comenzar en esta noche, ¿verdad? Hablando la palabra de Dios, y vamos a basarnos en estos versículos. El versículo 3 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, gloria a Dios, dice: respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es que en este punto vamos a comenzar a basarnos en este primer punto. Dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, hay dos expresiones diferentes. La otra la encontramos en el versículo 5. El versículo 5 dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí estamos viendo dos puntos diferentes. Primero dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Ahora, el versículo 5 dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Dos cosas diferentes. Primero es ver el reino de Dios, y la segunda, entrar en el reino de Dios. Ahora estamos hablando de las leyes del reino de Dios, de las llaves para entrar, para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene a través de su palabra, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, todo lo que Él tiene para nosotros. Y una cosa muy importante, estábamos hablando de los códigos del reino.
estábamos hablando de las cosas que Adán perdió en Edén y cómo Jesucristo las recuperó al morir en la cruz del Calvario y al resucitar de entre los muertos. Y estábamos dando lectura a varios pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de las leyes del reino de Dios, cómo todo se mueve en leyes. Y estábamos viendo que aún el diablo mismo, después de que venció a Adán y estaba operando en leyes del reino, en la forma como le quitó o como Adán le entregó el poder al diablo y él después estaba ostentando ese poder. Él dijo: toda potestad me es dada, todos los reinos de la tierra me han sido entregados y a quien yo quiera se los doy porque a mí me fueron entregados. Estaba haciendo referencia a Adán. Ok. Uno de los puntos claves entre las leyes del reino de Dios, podríamos decir que el punto más fuerte que vamos a tocar en esta noche con respecto al reino de Dios es la salvación. La salvación es la llave. La salvación es la forma de entrar al reino de Dios. En otras palabras, la salvación es lo que activa el reino de Dios en nuestras vidas. Podemos hablar mucho del reino de Dios y podemos entender tal vez mucha teoría acerca de lo que es el reino de Dios, como lo hemos explicado, el reino de los cielos, donde está el Padre, donde está el gobierno del cielo, y el reino de Dios, que es el pueblo de Dios estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Y podríamos explicar mucho acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios, cómo se mueve todo este poder, cuál es el propósito de Dios, qué es el reino de Dios, ¿verdad? Que hemos dicho que es la cultura del cielo traída a la tierra. Son las leyes establecidas en el reino de Dios, estableciéndolas nosotros como hijos de Dios aquí en la tierra. Establecer la cultura, establecer el gobierno de Dios. Pero la forma para podernos mover, dice aquí la palabra de Dios, hablando del Señor Jesucristo a Nicodemo, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera llave. El primer paso es poder nacer de nuevo. Si la persona nace de nuevo, dice que entonces puede ver el reino de Dios. Es la única forma para poder entrar, para poder mirar, para poder activar, vamos a llamarle así, para poder activar el reino de Dios en nuestra vida. El primer paso es nacer de nuevo. Porque nadie puede entrar al reino de Dios sin haber nacido de nuevo. El primer paso, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, la salvación activa el reino de Dios en nuestra vida. Pero la salvación, si no lleva un proceso de crecimiento, si no llega a un nivel de revelación, nos quedamos ahí estancados. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habla en el versículo 5, lo habla claramente. Dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. O sea, ya no está hablando de ver. La salvación activa el reino de Dios. Es la llave para entrar al reino de Dios, o sea, para iniciar el proceso, para activar el proceso del reino de Dios. Pero ya para entrar en el reino de Dios se necesita nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Cuando habla del agua y del Espíritu, nos está hablando de nacer de nuevo, pero nos está hablando de algo más que nacer de nuevo. Nos está hablando de una llenura del Espíritu Santo. O sea, nos está hablando de una revelación de Dios, de una revelación del cielo. Esto es lo que nos está hablando cuando nos habla del agua y del Espíritu. La palabra agua, y en esta ocasión está muy relacionado con la revelación. Para que la persona pueda avanzar y pueda crecer en el reino necesita revelación, necesita beber del agua. Cuando el Señor Jesucristo confronta o tiene la conversación con la samaritana, con la mujer samaritana,
Él le dice, si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Cuando él le habla, le está hablando del agua viva. Dice, para que, y no tendréis sed jamás, no volveréis a tener sed jamás. Entonces, la mujer le pide de esta agua. Él dice, el agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Está hablando de la revelación de Dios, está hablando del Espíritu Santo, pero está hablando de la revelación de Dios. Cuando el Señor Jesucristo está en el último y gran día de la fiesta, se pone de pie y dice, el que quiera, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que quiera, beba gratuitamente del agua que yo le daré. Y dice que el que bebiere de esta agua, dice que de su interior correrán como ríos de agua viva. Está hablando de la revelación, del agua que fluye con libertad, del agua que transforma la vida y que puede no solamente ver, sino entrar en el reino de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo. Esto lo vamos a estar considerando en el contexto cuando hablemos acerca de la revelación que Dios le da a Pedro. Cuando Dios le da la revelación a Pedro, Dios le habla a Pedro, Dios le dice, Pedro, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta revelación, sobre la revelación, edificaré mi iglesia. Basado en esta revelación que Dios le dio, que el Padre le dio a Pedro, Señor Jesucristo le suelta todas o una gran cantidad de bendiciones. Le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y todas estas promesas, gloria a Dios, que miramos que Dios le está dando a Pedro. ¿Por qué? Por la revelación que Pedro recibe. Cuando el Hijo de Dios nace de nuevo, puede comenzar a ver el reino de Dios. Cuando se comienza a sumergir en el poder del Espíritu Santo, y cuando la revelación comienza a venir sobre él, entonces de su interior comienza a fluir ríos de agua viva, una fuente que salta para vida eterna. O sea, está fluyendo la revelación de Dios a través de su vida. Esta es la forma como puede entrar al reino de Dios y moverse en el reino de Dios. Vamos a estar considerando algunos textos importantes de la palabra de Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a irnos a Efesios capítulo 4 y versículo 23. Gloria a Dios. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria a Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablándonos de una renovación mental y de actitud. Gloria a Dios. Vamos a ver en Tito, capítulo 3 y versículo 5. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Amén. Por el lavamiento, por la renovación. Gloria a Dios. Está hablando de dos cosas, de un lavamiento que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con el Espíritu Santo, y está hablando de una renovación. Gloria a Dios. Entonces esto es lo que estamos tratando de llevar. El mensaje del reino de Dios se trata precisamente de un lavamiento, de un fluir del poder del Espíritu Santo, de esas aguas de vida, de revelación, para que traigan una renovación, una regeneración, gloria a Dios, en nuestra mente, en nuestro espíritu, de tal forma que podamos entrar y podamos movernos dentro del reino de Dios.
Vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 16, vamos a leer la palabra de Dios. Hebreos 10:15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que había dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ese texto prácticamente nos da sencillamente un avance sobre el tema que estamos hablando, pero los textos claves son los textos que hemos leído. Y en Efesios capítulo 4, los versículos 22 al 24, vamos a darle lectura en esta hora para poder hablar un poco acerca de estos versículos de la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es criado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Amén. En cuanto a la vieja manera de vivir, dice el apóstol, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre. Aquí está hablando, cuando habla despojaos del viejo hombre, y luego ya vuelve, ¿verdad?, a enfocar su punto sobre la renovación de nuestra mente y la renovación, ¿verdad?, interior. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí, primero, el despojarnos del viejo hombre, de las cosas viejas, tiene que ver con las cosas naturales, con las cosas que vivimos, con las cosas que se presentan a diario en nuestra vida. Y aquí es un punto bien fuerte porque estamos impuestos a movernos en la opinión de la gente, en el punto de vista de las personas, en todas las cosas que hay a nuestro alrededor y que hay en nuestro mundo. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que despojándonos de las cosas del viejo hombre, dice, habla de las cosas que el hombre tiene como que está viciado, o sea que está penetrado de estas cosas, que es parte de su vida, de estas cosas, y poder transformar todo esto a la palabra de Dios, a la mente de Cristo, llevar toda nuestro enfoque hacia la mente de Cristo, o sea, hacia la palabra de Dios, y hacer un contraste en las cosas del mundo para estar viendo cómo las cosas del mundo son cosas que no están de acuerdo y que están muy lejos realmente de lo que es el reino de Dios. Es a lo que nosotros estamos acostumbrados y nuestra mente en eso está, vamos a decir, práctica. En eso es nuestra forma normal de pensar, de estar ahí hablando y hacer las cosas conforme a las tradiciones y conforme a las costumbres del mundo. Pero la palabra de Dios nos habla de un cambio de mente, de un cambio de actitud, que nosotros seamos transformados, seamos renovados, seamos llenos del poder de Dios, de la revelación de Dios, para poder obtener el conocimiento revelado de Dios, cómo hablar, cómo conducirnos, despojándonos de todo lo que nos estorba, del viejo hombre, de todo lo que nos estorba, y renovándonos de día en día en Cristo Jesús, y que nuestra mente vaya siendo transformada para aprender a hablar como Dios quiere que hablemos, para comenzar a pensar como piensa Dios, comenzar a ver las cosas como Dios las ve y comenzar a actuar como Dios quiere que actuemos, estando en nosotros las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces lo que aquí estamos viendo es darle fuerza a la naturaleza divina para que se manifieste a través de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a ver ahí el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 21. Vamos a leer
este pasaje, gloria a Dios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Gloria a Dios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a Dios. La oración de nuestro Señor Jesucristo. La oración que Jesucristo hace al Padre. Gloria a Dios. Él está haciendo esta oración, una oración donde nos pone en un lugar específico, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. O sea, aquí la oración y la preocupación de nuestro Señor Jesucristo es que cada uno de sus hijos llegase a ser igual que el Hijo, igual que el Padre. Dice, para que ellos sean uno en nosotros. Gloria a Dios. Este es el deseo, esta es la oración. Y este es el mensaje del reino. Que nosotros lleguemos a ser igual que Jesucristo. Y como he dicho muchas veces, no solamente igual como el Cristo que anduvo aquí en la tierra, sino igual que el Cristo resucitado. El Cristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Jesucristo dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, le dice al paralítico, levántate y anda. Pero cuando el Cristo resucitado se sienta a la diestra del Padre, Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y a ser discípulos en todas las naciones. Gloria a Dios. Entonces, esta potestad es la potestad que nosotros tenemos como hijos de Dios y que debemos de movernos poderosamente en su reino como hijos de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir viendo, a seguir hablando acerca de la transformación, de la renovación a través del poder de Dios. Gloria a Dios. Vamos a irnos al libro de Romanos capítulo 12, y vamos a leer el versículo 2, Romanos 12:2. Gloria a Dios. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Gloria a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. O sea, la renovación es en nuestra mente. Gloria a Dios. No os conforméis a este siglo. Esta palabra, no os conforméis a este siglo, nosotros muchas veces lo usamos desde un punto de vista religioso. Usamos no os conforméis a este siglo y estamos enfocándonos hacia la moda, hacia ciertas cosas, ¿verdad? Que se mueven en el mundo, y cómo debe de vestir la persona, no participar de las modas del mundo y todas estas cosas. Pero en realidad este pasaje de la Escritura va mucho más allá. Va mucho más allá de una simple forma de vestir, de una simple moda de seguir. Cuando dice no os conforméis a este siglo, se refiere que no pensemos como piensa la gente de este tiempo. No os conforméis, no pienses igual que la gente de este tiempo, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no vamos a pensar igual que la gente de nuestros días piensa, sino debemos dejarnos transformar a través de la renovación de nuestro espíritu. O sea, el espíritu es el que es renovado a través del fluir del Espíritu Santo, a través del fluir de esa agua viva, gloria a Dios, de la revelación divina, que nos comienza, que nos trae revelación, que nos trae manifestación de su poder y que nos comienza a revelar su propósito
lo que Él quiere que hagamos aquí en la tierra. Dios nos llamó con un propósito. Dios nos llamó para establecer su reino en la tierra, el reino, el gobierno de Dios aquí en la tierra, de tal forma que cada hijo de Dios es confrontado para dejar su comodidad, para dejar las cosas de acuerdo a como las está haciendo el mundo y buscar una transformación a través de la renovación que Dios está trayendo en nuestro espíritu por la revelación del Espíritu Santo y podernos ver a nosotros mismos como hijos de Dios, con poder, con autoridad, con gobierno, con señorío, que podamos darnos cuenta que somos hijos de Dios, que tenemos el ADN del Padre, que nos podemos mover en todo lo sobrenatural, porque es lo que Dios quiere, es a lo que Dios nos llamó, no para ser solamente cristianos de iglesia, de ir a sentarse ahí a la iglesia los días domingos o el día de servicio y cumplir con algunos cuantos requisitos que se les imponen para participar como miembros de la iglesia. No, Dios nos llamó primero, la llave primera, tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Después tenemos que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en la revelación de Dios y poder entrar en el reino de Dios y después movernos en el reino de Dios. Y la única forma es que haya una transformación de actitud y de mente para poder entender el reino de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, necesitas ser renovado, transformado a través de la renovación de nuestro espíritu para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando otro pasaje de la Escritura. Es 2 Corintios capítulo 10, los versículos 4 y 5. Vamos a leer este pasaje de la Escritura. Gloria a Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice nuestra versión 60, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y este pasaje nosotros normalmente lo usamos para hablar de las fortalezas del diablo, de las fortalezas que hay, por ejemplo, en nuestra ciudad, de las fortalezas satánicas que hay, ¿verdad?, en diferentes lugares, ya sea en una ciudad o aún en un individuo. Y que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas. Y aunque esto es válido y es bueno, porque sabemos que así tenemos las armas poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas, de principados, de gobernadores de las tinieblas, de huestes de maldad y de todo esto, y esto aplica correctamente. Pero en este pasaje de la Biblia no es eso lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego nos explica cuáles son las fortalezas. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. O sea, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de fortalezas mentales. Está hablando de nuestra mente. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Para esto sirven las armas de nuestra milicia, la revelación, el poder de Dios. Gloria a Dios, el poder del Espíritu Santo, las promesas de Dios, las armas que Dios ha provisto, que el Señor Jesucristo nos entregó al resucitar de la tumba, al resucitar de los muertos. Gloria a Dios, nos entrega estas armas, gloria a Dios, de tal forma que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos,
para derribar los argumentos y la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, o sea, en contra de la revelación de Dios, de la palabra revelada de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, de establecer su reino aquí en la tierra. Dice que estas armas son poderosas para derribar los argumentos que se levantan en contra de las enseñanzas, en contra de la voluntad, en contra del propósito, en contra de la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, dice, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. O sea, lo que Dios nos está hablando aquí, nos está hablando de una transformación, de una renovación, de un lavamiento. Gloria a Dios, nos está hablando de una vida, de un nuevo nacimiento. Nos está hablando de nacer del agua y del Espíritu. Nos está hablando de un fluir del Espíritu Santo, de una transformación mental y de actitud, de una transformación completa para que todos nuestros argumentos y todo lo que el mundo ve, no os conforméis a este siglo, todo lo que este siglo ve, nosotros podamos verlo de una forma diferente y derribar esos argumentos, derribar esas cosas malas que están ahí y que nos estorban para poder llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora un último pasaje de la Escritura, vamos a leer en esta ocasión, y así vamos a estar siguiendo hablando, ¿verdad?, acerca de lo que es el reino de Dios, a tratar, nos vamos a extender un poquito en la explicación, ¿verdad?, aprovechando que todavía nos quedan unos poquitos minutos de tiempo. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo, hermanos, y aquí tendríamos que entrar un poquito en explicación. Gloria a Dios. Aquí podríamos entrar un poco en la explicación, porque cuando lo leemos nada más así, ¿verdad? Nos ponemos y leemos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿cómo interpretamos la manifestación de los hijos de Dios? ¿Y quiénes son los hijos de Dios? ¿Y cuál es la manifestación de los hijos de Dios? Gloria a Dios. Entonces, para esto vamos a tener que entrar un poquito en algunas cosas. Vamos a tener que irnos hasta el Antiguo Testamento, hasta los tiempos de Adán. Vamos a tenernos que ir hasta el capítulo 3 de Génesis, gloria a Dios, para poder ver lo que pasó en aquel tiempo, cuando el hombre desobedece a Dios y Dios lo echa fuera del huerto del Edén. Cuando Dios lo echa fuera del huerto, Dios ve que la tierra está original como Dios la creó. Está limpia, está pura. La tierra está lista, pero está ahí todavía, no hay pecado. Entonces cuando Dios va a poner al hombre en la creación, afuera en la tierra, fuera del Edén, Dios tiene que maldecir la tierra. Dios tiene que maldecir la tierra. Y Dios le dice a Adán, la tierra será maldita por tu causa, por tu pecado, por tu desobediencia, la tierra será maldita. Y en ese día Dios maldice la tierra y la tierra queda sujeta a la maldición del pecado por causa de la desobediencia del hombre Adán. Hasta los tiempos de Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a este mundo y viene para morir en la cruz del Calvario, Él viene para poder entrar en las leyes del reino de Dios. Y porque nadie podía pagar el precio de la redención del hombre. Nadie lo podía pagar, ni en el cielo ni en la tierra. Dice la palabra de Dios que no se halló a nadie ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ningún ser creado podía pagar el precio, porque está sujeto a leyes. Los seres angelicales, aunque sin pecado, no podían pagar el precio, porque no eran descendientes de la raza humana. Todo descendiente de la raza humana no podía pagar el precio, porque desde el momento que Adán pecó
el pecado pasó a todos los hombres. Es que todo niño desde que nacía traía el pecado de Adán. Entonces no podía pagar el precio. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que venir, despojarse de su trono de gloria, de aquella gloria de Dios, aleluya, donde Él estaba con su Padre, para venir a nacer, y a nacer a través de una mujer, y ser engendrado a través del poder del Espíritu Santo, para que no fuera descendiente de Adán. Estamos hablando de las leyes del reino, gloria a Dios. Entonces, pero nace a través de una mujer que viene siendo del linaje de David, de la simiente o de la raza humana, vamos a decirlo en términos generales. Entonces llena todos los requisitos, porque ahora este niño nace, y este niño es descendiente de la raza humana, pero sin pecado porque es hijo de Dios. Ahora cumple todos los requisitos perfectamente, llena las leyes del reino de Dios, las cosas que estaban escritos, los decretos y las leyes que estaban establecidas en el reino de Dios, las va siguiendo al pie de la letra. Por otra parte tenemos al diablo también siguiendo todo al pie de la letra, después de que Adán, ya que con su libre albedrío le entregó todas las cosas y toda la autoridad y todo el gobierno al diablo. Ahora, cuando todo esto viene dando vuelta a través de todo el mundo y a través de todo el tiempo, y viene a nacer Jesucristo, y Jesucristo resucita. Jesucristo resucita de la tumba y dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Haciendo una referencia, el precio lo pagó en la cruz, pero los despojó cuando resucitó de entre los muertos. Fue cuando los despojó de todas las cosas que ellos tenían, que ellos poseían, y la entrega a la iglesia. Pero ahora en ese tiempo comienza la restauración. Comienza la restauración de la iglesia de Jesucristo. Comienza la restauración de la raza humana. Comienza la gente a nacer de nuevo, a ser salvo, a ser parte, a ser hijo de Dios. Gloria a Dios. De esta forma comienza la iglesia de Cristo Jesús. Pero por algún motivo, aquella maldición que Dios le dio a la tierra en los tiempos de Adán no fue recuperada en el tiempo cuando el Señor Jesucristo resucitó. O sea, el precio fue pagado. El precio fue pagado. Ya está hecho. Está restaurada la tierra. Gloria a Dios en el mundo espiritual. Pero así como el hombre desobedeció a Dios y cayó en pecado y estaba ahí trayendo la condenación y la maldición a la tierra, ahora a través de Jesucristo, que ha recuperado todas las cosas y que son entregadas, todas las cosas se le entregan al hombre aquí en la tierra. Ahora la creación no está esperando el sacrificio de Jesucristo. La creación ya fue redimida por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hace falta la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios trae la restauración de la creación de Dios. Y este es el tiempo profético del que estamos hablando. Este es el tiempo del que estamos hablando, que es el reino de Dios, donde los hijos de Dios estamos supuestos y estamos llamados. Para eso hemos sido salvos, para eso hemos nacido de nuevo, para eso hemos sido hechos hijos de Dios, para manifestarnos al mundo, a la creación, para restaurar la creación de Dios otra vez al original, como cuando Dios creó la creación originalmente. Este es trabajo de los hijos de Dios. Dice que la creación anhela ardientemente, desea ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y vamos a ver cómo es posible esto. A través de la manifestación de los hijos de Dios. El poder de Dios se manifiesta a través de sus hijos. En el libro de Joel, profeta Joel, dice la palabra de Dios en el libro del profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Gloria a Dios. Habla primero de un derramamiento sobre toda carne. Habla de hijos e hijas profetizando. Estas son los hijos de Dios en acción. Gloria a Dios. Son los hijos de Dios en acción, en movimiento, para traer la restauración
de la creación, de todas las cosas. Lo que está esperando la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, para nosotros manifestarnos tenemos que ser transformados, tenemos que ser renovados, tenemos que tener la mente de Cristo, la mente que perdió Adán ese día que pecó, esa mente que Adán perdió, con la mente original que Dios había creado al hombre. Ahora, a través de Jesucristo, recuperamos la mente de Adán, o sea, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la mente de Adán original antes de que Adán pecara. Ahora, tenemos que comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Dios ve las cosas diferente a como nosotros las vemos. Y el poder de Dios sobrenatural está sobre nuestra vida y quiere manifestarse en este mundo a través de los hijos de Dios. No se trata de una religión, no se trata de una denominación, no se trata solamente de algo tradicional. Se trata de algo personal, absolutamente personal entre tú y Dios. Una confrontación entre tú y Dios, un encuentro, una transformación, una experiencia que transforma, que cambia tu vida, que te lleva a otro nivel, a otra dimensión de entendimiento y de revelación, que tu mente comienza a hacer un lado todas las cosas, comienza a dejar de conformarse a este siglo, comienza a desafiar las leyes naturales de este siglo para moverse en las leyes naturales o sobrenaturales, que hablando, ya moviéndose dentro del reino de Dios, pues lo sobrenatural viene a ser natural, pero usamos la palabra sobrenatural para que se entienda bien. Entonces tenemos que movernos en lo sobrenatural. Le pongo una comparación. En el tiempo cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, en ese tiempo que el Señor anduvo en la tierra, el Señor estaba hablando la palabra de Dios. Y estaba hablando la palabra de Dios. Y hubo un momento en el cual dice la palabra de Dios que los discípulos se acercaron y le dijeron al Señor Jesucristo: despide a la gente, porque es una grande multitud y hace 3 días que no han comido, y no sea que vayan a desfallecer. El Señor Jesucristo, obviamente ellos están obrando y están hablando y están razonando en la cultura de este mundo, conforme, ¿verdad?, a las cosas del mundo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este mundo, a este siglo. Ellos están reaccionando, están hablando conforme al siglo, conforme al momento presente que están viviendo, y dicen: pues ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Pero el Señor Jesucristo, que tiene la mente de Cristo, por supuesto, Él es Cristo, Él piensa y ve diferente a los discípulos, y el Señor Jesucristo les dice: den ustedes de comer. Entonces ellos se miran uno al otro y dicen: ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que vayamos y compremos una cantidad de alimento para alimentar esta multitud. ¿Cómo le hacemos? Pero el Señor Jesucristo les dice: ¿qué es lo que tienen ahí? ¿Qué es lo que tienen aquí? O sea, él sigue moviéndose, él sigue pensando con la mente de Cristo, con la mente de Dios. Ellos siguen pensando en la mente, en la actitud y la mente de su siglo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces dicen: bueno, aquí hay un niño que tiene un lonche, que tiene unos peces y unos panes. Pero ¿qué vamos a hacer con el solamente alimento para un niño, para toda esta multitud? Ellos siguen pensando, siguen razonando. El Señor Jesucristo sigue viendo las cosas desde el punto de vista del reino de Dios. Y les dice: tráiganmelo acá. Ahora aquí sucede algo importante. Vienen y le ponen los panes y los peces en las manos al Señor Jesucristo. Lo entregan en las manos del Señor Jesucristo. Cuando lo entregan en las manos del Señor Jesucristo, aquellos panes, aquellos peces, aquel alimento, aquel lonche de aquel niño es santificado. Lo ponen en las manos,
lo santifica, al ser puesto en las manos de Dios, es apartado para Dios, es santificado delante de Dios. Entonces lo que estamos viendo ahí, hermanos, es una actitud de fe. El Señor Jesucristo está moviéndose normalmente en la mente de Cristo, en la mente de Dios. Agarra los peces, agarra los panes, los santifica al tomarlos en sus manos. Ahora vamos a decir que los toma y los mete dentro de la atmósfera, dentro de la esfera del reino de Dios, gloria a Dios, de tal forma que esto ha tocado el reino de Dios, ha entrado en el reino de Dios. Ahora, lo que quiero que notes esta parte, ya vamos a terminar. Lo que quiero que note esta parte importante. Los panes no se multiplican en las manos del Señor Jesucristo. Los panes y los peces se multiplican en las manos de los discípulos. En las manos de los discípulos es donde se multiplican estos panes. Ahora que vamos a vea más o menos la escena. Ellos están repartiendo, los habían acomodado de 50 en 50 y de 100 en 100. Comienzan a repartir los peces y los panes y siguen multiplicando y multiplicando. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Quiero que vea esta cosa. Cuando ellos han entregado los peces y los panes en las manos del Señor Jesús, han sido santificados. O sea, en otras palabras, han entrado en el reino de Dios. Estos peces y estos panes han entrado en el reino de Dios. En otras palabras, han entrado en las leyes, dentro de las leyes del reino de Dios. Cuando el Señor los saca y los entrega en las manos de los discípulos, comienzan a multiplicarse, porque las leyes terrenales no tienen poder sobre los peces y sobre los panes, no tienen poder más, porque estos peces y estos panes ahora se están moviendo en las leyes sobrenaturales del reino de Dios. Y es ahí donde comienza la multiplicación. Entonces, cuando nosotros como hijos e hijas de Dios, como pueblo de Dios, transformados y moviéndonos en el reino de Dios, debemos de movernos en lo sobrenatural, debemos de entrar dentro del reino de Dios y operar, hacer valer las leyes del reino de Dios en nuestra vida para estar moviéndonos y estar operando en esas leyes sobrenaturales, en esas leyes poderosas del reino de Dios. Gloria a Dios. Así es que en esta tarde queremos poner énfasis en esto. Esto es el llamado, este es el propósito, esto es lo que Dios quiere, que cada uno de los hijos de Dios se pueda mover en lo sobrenatural. Esto es el reino de Dios. A diferencia de cuando comenzó la iglesia. Cuando comenzó la iglesia de Jesucristo en el tiempo de los apóstoles, la Biblia dice que grandes milagros y señales se hacían por manos de los apóstoles. Podemos ver la historia en todo el libro de los Hechos. Gloria a Dios. La diferencia de la lluvia temprana a la lluvia tardía, la diferencia del vino viejo y del vino nuevo, la diferencia de la primera gloria y de la gloria postrera, que será mayor que la primera, es que en ese tiempo Dios se movía y hacía grandes milagros y señales a través de los apóstoles. Hoy en día, aunque Dios ha restaurado el ministerio de apóstoles y de profetas y los 5 ministerios, porque estos son los ministerios líderes que van enseñando el enfoque, el camino, pero la manifestación de los hijos de Dios es global. La manifestación de los hijos de Dios no es solamente hablando de apóstoles y de profetas y de pastores y de maestros y de evangelistas y de todo esto, no. Es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Es para todo aquel que ha nacido del agua y del espíritu. Es para todo hijo de Dios. Dios lo ha llamado ahora para moverse en lo sobrenatural. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne.
No sobre ministerio solamente, sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No los profetas, no los apóstoles, no solamente. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, el momento de hoy, el avivamiento de hoy grande y poderoso que Dios está moviendo, gloria a Dios, en nuestros días, es que Dios está manifestándose a través de todos los hijos de Dios, cumpliendo así con la palabra que dijo el Señor Jesucristo cuando dijo de Juan el Bautista. Dijo, este es el mayor de todos los profetas, pero el más pequeño en el reino de los cielos o en el reino de Dios, mayor es que este. Como un cristiano religioso, usted se imagina ahí en una banca, va a ser mayor que Juan el Bautista. Tiene que ser un hijo de Dios, en acción, dentro del reino de Dios. Gloria a Dios. Quisiera darle oportunidad a las jóvenes para que nos den el anuncio, para que nos den un anuncio de la iglesia, una invitación por si acaso hay gente local que nos está escuchando, ¿verdad? Que hagan esta invitación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga. Nada más para decirles el lugar donde está ubicada la iglesia. Es en la colonia Lucio Blanco, calle Miguel Hidalgo, número 250, esquina con 12 de octubre y 5 de febrero. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ya tenemos, ¿verdad?, la ubicación del lugar donde estamos predicando la palabra de Dios y esperamos estar con ustedes el próximo viernes con la ayuda de Dios en este su programa Zona Sobrenatural, donde esperamos que sea de bendición y que le ayude en un crecimiento espiritual grande en su vida, una transformación como hijo de Dios, aprender a movernos en lo sobrenatural. Este es nuestro deseo y es el propósito de estos programas. Gloria a Dios. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de nuestros oyentes a través de la radio y los que nos están viendo a través de la televisión y a través del canal de YouTube, donde esperamos, ¿verdad? Ahí siempre está listo los programas para el momento que usted quiera pueda accesar y disfrutar de esta programación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias
Adiós. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.